¿Es injerencismo lo que hace López Obrador o se maneja en los márgenes del marco jurídico internacional con la figura del asilo y la figura del salvoconducto? Es un antecedente muy interesante. Bueno, ya lo había hecho antes con el presidente de Bolivia, depuesto, perseguido y prácticamente buscado para secuestrarlo, ¿no? En el caso de Castillo no cometieron los errores que cometieron en Bolivia. La misma guardia de seguridad policial que custodiaba al presidente Castillo fue quien lo apresó. Al tratar de ingresar, de acercarse a la Embajada de México, la policía lo detuvo, o sea, su propia guardia personal, algo que no ha ocurrido en ningún país del planeta, te retiene y te lleva prácticamente te secuestra y después te llevan a una prisión militar. Entonces, esos errores no se cometieron en Perú como se cometieron en Bolivia, sí se cometieron en Bolivia, me refiero para los golpistas. Entonces han aprendido de los errores, por eso quien gestó y planificó el golpe de Estado en Bolivia también lo está haciendo en Perú. Entonces, yo creo que lo del presidente de México demuestra, reconoce que existe una inteligencia, un seguimiento. Ha habido un diálogo, de hecho, días antes estuvimos conversando y analizando sobre la posición del presidente de México respecto a la reunión de la CELAC en Lima, me parece que se canceló en la Ciudad de México y se la trasladaba hacia Lima porque al presidente de Perú lo tenían prácticamente secuestrado, no lo dejaban salir del país con el pretexto de que podía fugar. Entonces había diálogos, habían conversaciones. Cuando yo converso con las personas sobre este tema, yo les digo, que un presidente tome las decisiones que toma, no las hace así de por sí. Ha habido un diálogo, ha habido un tratado, ha habido una conversación, ha habido acercamientos, ha habido un entendimiento entre ministros, asesores, etcétera, para que las condiciones se den de esa forma. Los engañaron, así de fácil y sencillo. Los hicieron meter el pie en el sitio de que los engañaron. Les dijeron, vayan, peleen, que nosotros estamos atrás defendiéndolos y al final no pasó. Como esa película de William Wallace, Corazón Valiente, esa historia fantasiosa de que al final lo traicionan a Wallace, que eso sí fue verdad, contra los ingleses. Ahora, lo que hace el presidente de México está en su posición como mandatario digno de hacer lo que él hace. Y si critican la posición de México como injerencismo, ¿qué podemos decir de la manipulación de salvadoreños, hondureños, nicaragüenses que migran hacia Norteamérica y los hacen pasar por México? No es injerencismo que Estados Unidos le exija a México que le saque, que exija visado a todos los demás compatriotas de Centro y Sudamérica para que no pasen a Estados Unidos, sino que se tengan que retener primero en México. Eso no es injerencismo y de peor, porque estamos hablando de temas consulares, o sea, exigiendo que México pida visado para otras naciones y otros países, porque supuestamente lo que quieren ir es a Estados Unidos. No es injerencismo el tema de la mano de Estados Unidos con respecto a la producción de petróleo y de hidrocarburos y de derivados de petróleo en México y así sucesivamente. México tiene un listado enorme de bonos, de cupones para cobrar por todo el injerencismo que le han exigido a México en no tener política propia a nivel internacional. En el caso del TEMEC, cuando yo he tenido que referirme hacia quienes hablan del Tratado de Libre Comercio con México, yo les digo siempre, ¿son brutos, estúpidos o no han leído el TEMEC cuando quieren hablar sobre México? México no tiene la autorización de poder tomar decisiones respecto a sus tratados de comercio o de exportación fuera del TEMEC. Le han obligado a alejarse de China e incluso le han obligado al presidente de México a dar declaraciones un poco ásperas con respecto al gobierno de China, cuando China es quien está construyendo el Tren Maya en cierta manera, y eso casi le cuesta el puesto al presidente de México, ¿no? Le levantaron un montón de chayoterismo alrededor del presidente de México por ese tema específico. Y no es que los chinos lo están financiando, simplemente son contratados para construir el tren. Entonces, así sucesivamente, creo que México ha tenido manipulaciones brutales. Y ojo, yo debo decir, qué bueno que México tenga soberanía por primera vez, al menos con respecto a la CELAC. Y no se sienta México como le han engañado a decir, no, no, mexicanos, con ser mexicanos y ser nacionalistas mexicanos está bien. Ustedes les va a ir recontra bien por ser nacionalistas mexicanos y no ver hacia un lado. Les quitaron la mitad del territorio, Sí. les empobrecieron con todos los tratados de libre comercio,
Les mataron a un candidato que tenía un discurso un poco diferente por allá a comienzos de los 90. Les impusieron incluso los golpes de Estado se los hicieron reconocer como válidos desde Estados Unidos. México, cuando mira hacia el sur y empieza a integrarse y a colaborar en CELAC, en lo del Caribe, en la CARICOM, etcétera, etcétera, ahora tiene posibilidades de ver hacia el futuro y tener fortaleza. A ver qué pasa si les permiten o no estar también en los BRICS, ¿no? Y manejarse allí de una manera autónoma. No lo creo. Pero que le exijan y le chequen al presidente de México porque da el salvoconducto a la familia, porque en este caso Castillo, como lo dijo el presidente en esta semana, el presidente de México, todavía el presidente Castillo no tomó una decisión determinante respecto hacia exigir o pedir o solicitar que le den un salvoconducto. Y me parece bien que Castillo se quede en Perú, aunque eso le va a costar, como a Glass, como bien lo menciona David, 6 años de prisión en la que tú no sabes lo que te hacen en la cárcel. Entiendo yo que como exmandatario tiene la potestad de tener una guardia, tener una seguridad diferente, pero en dictadura no se sabe. Pero yo creo que hizo bien, más bien yo creo que el presidente de México lo que hizo, como se dice en tenis, fue un revés en comunicación. Contestó las cartas y los llamados de atención al embajador de México en Perú, la expulsión, la declaración de persona no grata al embajador de México en Perú, me parece que fue una exageración. Incluso también se llamó a consulta al embajador de la Argentina, al embajador de Bolivia. Entonces, ¿quién es el país que se está aislando y que está cometiendo injerencismo, ¿no? Está exigiéndole a los demás países que a la fuerza reconozcan el gobierno títere, así como también Perú reconoció de primera mano el gobierno autoinventado de Guaidó en Venezuela. Perú está pagando el precio de todos los errores diplomáticos y de todas las... aquí hablamos sobre relaciones internacionales y las relaciones internacionales se basan en los documentos firmados, en los tratados y acuerdos internacionales firmados, tanto escritos, firmados, como los tácitos, como los hablados, como los que dice el presidente Putin que no se le cumplieron a Gorbachev. Entonces, yo creo que el presidente de México ha sido digno, ha hecho respetar y valer la soberanía mexicana y la imagen de un país que por lo menos en ese espacio no se ha perdido, ¿no? La de ser una nación que respeta los derechos humanos, el proceso adecuado, el derecho de las personas de ser inocentes hasta que esto sea probado en un juicio, en un proceso judicial. Ojo, que Castillo no ha tenido ninguno de esos procesos, no se ha seguido un proceso de descargo de pruebas, incluso el encarcelamiento de Castillo es ilegal, rompe cualquier proceso o estado jurídico de derecho, o sea, no es correcto, no hay una prueba, no hay ni siquiera un decreto de un juez, ni siquiera un petitorio de una fiscalía para tomarlo preso a Castillo. Castillo está secuestrado, como cualquier ser humano que sabe algo de derecho, y el presidente de México es un hombre instruido en leyes, sabe de lo que está hablando. Entonces, más bien la señora Boluarte está queriendo romper toda la educación en derecho porque es abogada, la está destruyendo y lanzando al piso, como también lo hacen en Ecuador con los casos de persecución judicial, lo hacen en Argentina con Cristina Fernández. Entonces, lo que está haciendo el presidente mexicano es realmente, como Poncio Pilatos, lavarse la mano y quedar limpio, porque todos los demás países que participan y colaboran en este golpe de Estado, las barbas a remojar, porque les va a tocar que Oye, les va. Hugo, pero lavarse las manos es dejar que las cosas sucedan, En ¿no? el buen sentido, perdón, en el buen sentido, no como Porque Poncio Poncio Pilatos que no Pilatos me más meto. bien dejó que lo sacrificaran y acá se Claro, están sí, sí, metiendo sí. las manos. O sea, en la historia que estamos recordando, Pilatos dice, este hombre es inocente, pero de los pecados de ustedes, lo que le hagan a ese hombre, yo no soy culpable. A eso es a lo que se refería Pero Pilatos. hace una especie de laissez-faire, laissez-passer, Laissez-faire, y López Obrador está, pues mira, tan está ahí que tiene la familia de Castillo en México y creo que eso le va a dar fortaleza a Castillo al saber que la familia está cuidada y totalmente. segura para resistir lo que venga, ¿no? No es lo O sea, mismo incluso mandó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que te tengan a la familia secuestrada y que te empiecen a obligar amenazándote con hacerle algo a la familia. No sé, nada más lo ponía como ahí en el tintero.